gustaría ir por otro lado. Yo, sinceramente, cuando pensamos en discutir políticas públicas en estas mesas, una de las preguntas tuvo que ver con las industrias culturales. Y yo pensaba, bueno, vengo a conversar con quién, ¿no? Uno siempre que desarrolla un discurso lo desarrolla para algún interlocutor, ¿no? Si no es muy difícil poner tono. O sea, lo primero que se aprende en comunicación es que uno imagina un interlocutor con el otro hablar. Y en esa interlocución dije, bueno, vamos a estar rodeados de gente de la cultura, de gente de la industria. Y fui a la pregunta, digo, las industrias culturales, ¿qué políticas necesitan? Y digo, la verdad que me parece que estamos, desde mi lugar, estamos equivocando el planteo. Por lo menos el eje, dije, ¿cómo lo vamos a tomar? Las políticas públicas no son para los sectores. Las políticas públicas no son para las industrias culturales. Ni siquiera son para los sujetos de las industrias. Las políticas públicas no son para los cineastas, no son para los directores o los técnicos. Las políticas públicas son para los ciudadanos. Entonces, uno desarrolla políticas públicas en un país para los ciudadanos. Entonces, formalmente lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué queremos de esas políticas públicas? ¿No? Entonces, esa es una pregunta que a veces, aunque parezca tan obvia, la soslayamos. Nosotros nos metemos en las políticas públicas, empezamos a discutir cuál es el problema de la industria, qué está pasando en el mercado, cómo estamos con los fondos, cómo hacemos para compensar lo que no hay, cómo hacemos para que la industria se desarrolle, qué le pasa a los productores, cómo hacen para recuperar la inversión. Entonces arrancamos en cine y lo primero que estamos discutiendo es el costo medio de una película, por ejemplo. Está muy bien, no está mal, quiero decir, es imprescindible discutirlo, porque si no, la rueda industrial no se puede mover. Pero siempre pienso que hay que empezar por otro lado, que uno cuando desarrolla políticas públicas tiene que pensar en el ciudadano por el cual está desarrollando esa política. Y entonces en ese sentido el Estado tiene que preguntarse ¿por qué quiero estas políticas públicas en este sector para los ciudadanos? Y tiene que preguntarse ¿por qué se necesitan? O sea, ¿por qué las quiero y por qué se necesitan? Son dos preguntas distintas. Una tiene que ver con la esencia de por qué voy a tener políticas en el sector, y la otra tiene que ver con cuál es el problema para ver de qué manera apoyamos esto, por qué y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Son dos cosas que van juntas pero que son diferentes. Y siempre poniendo por delante que el destinatario, el sujeto de derecho, digamos, es el ciudadano. Entonces, bueno, un poco en este sentido, digamos, en cuanto al por qué, bueno, yo la verdad que no da el tiempo como ponerse a desarrollar. Yo me anoté algunas cosas mínimas que dije, la voy a leer porque es más fácil, y hay gente que la dijo mejor que yo. Evidentemente hay en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural, tenemos casi todos los fundamentos de por qué las políticas públicas son necesarias. Yo me anoté algunos, no son los únicos, probablemente no sean ni siquiera más importantes, pero dice así: los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. Toda persona debe poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en especial en su lengua materna. Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural. Toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La cultura adquiere diversas formas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambio, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocido y consolidado en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Bueno, las sociedades están cada vez más diversificadas, es imprescindible garantizar una interacción armoniosa para que convivan las distintas identidades culturales. Las políticas culturales, en tanto garantizan la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados. En líneas generales, si sigo leyendo, voy a encontrar por lo menos dos ejes que son muy importantes. Uno es el derecho a la identidad cultural y el otro es la protección de la diversidad. Entonces, básicamente, cuando pensamos en las políticas culturales, pensamos en esos dos temas, ¿no? O sea, el derecho, el acceso, la posibilidad de expresarse culturalmente y de recibir expresiones culturales, y la posibilidad de la diversidad. Digamos, vamos a empezar a bajar un poco a tierra. Estamos hablando del fenómeno de la digitalización y de la tecnificación y de Internet y del problema que esto impuso en los paradigmas económicos de las industrias culturales, y sin embargo, a priori, una de las cosas fundamentales, que es el acceso, la vehiculiza muchísimo más. En cuanto a la diversidad, se genera un problema, porque la tecnificación genera una uniformización y una digamos,
de alguna manera un único o pocos emisores de contenidos que hacen que los diversos desaparezcan. Entonces, bueno, hay algo para trabajar ahí, digamos, ¿no? O sea, algo que puede ser muy bueno en un sentido puede ser muy malo, ¿no? Pero bueno, decíamos, están estos dos grandes conceptos, ¿no? La identidad cultural y la defensa de la diversidad. Entonces, cuando tengo en claro que lo que quiero proteger es esto, ¿no? La identidad cultural, el derecho a la identidad propia de mis ciudadanos y la protección de la diversidad, empiezo a pensar, bueno, ¿cuál es el problema que tienen las industrias culturales por las cuales esto no lo pueden resolver sin mí? O sea, ¿por qué tengo que entrar como Estado a jugar en este lugar? Entonces ahí sí empiezo a analizar el mercado. Y en el caso del cine es muy claro, desde el principio, el cine es una actividad que requiere, sería muy extenso de explicar, pero básicamente, créanme, requiere de volúmenes de población muy grandes para poder subsistir. Casi no existen países que puedan cerrar la ecuación económica del cine para que una industria funcione sin algún tipo de fomento. Salvo China, India, Estados Unidos, Nigeria en algún momento, pues no sé, es muy difícil. Digo, la realidad es que todos los países del mundo, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Argentina, Brasil, México, Cuba, que tienen cine, lo tienen porque desarrollaron políticas de fomento para poder compensar lo que el mercado no da. Si no, el cine no existiría. Donde no hay políticas de fomento, no hay cine, ¿no? Esto es importante porque nos quieren decir que somos poco competitivos, y el que es poco competitivo es el mercado, no las películas propias. O sea, no se puede competir en el mercado. De clase de plan de negocio, por ahí tengo alguno que fue alumno mío. Y siempre hablamos de lo mismo. Digo, o sea, a ver, analicemos el mercado argentino. Yo tomo las 10 películas más taquilleras del año y veo qué volumen de dinero generaron en el mercado. Y esas películas, en general americanas, aunque siempre hay 2 o 3 argentinas en el top 10, este año no va a haber, pero era algo bastante usual hasta hace poco, y después voy a retomar eso. Esas películas que generan ese volumen de espectadores, contra el dinero que generaron en el mercado argentino, no se hubieran podido producir a costo argentino. ¿No? O sea, a ver, Matrix no se hubiera podido producir en la Argentina por lo que cuesta El secreto de sus ojos y ganar dinero en el mercado argentino. Lo que no alcanza es el mercado. O sea, probablemente en la ecuación, a veces cuando hacemos los números con los chicos, hay 3 o 4 que sí, y vos decís, bueno, se estrenan 400 películas por año, y si la ecuación es viable para 4, es inviable el mercado. Entonces, lo primero que tenemos es este problema. Y el segundo problema que tenemos es que por las características del mercado de distribución, exhibición y por cómo viajan los productos, el cine genera dumping. No hay forma de que no lo genere, porque precisamente como el mercado no es suficiente para recuperar la inversión, las únicas películas que pueden recuperar la inversión son las que vienen con su costo amortizado de otro lugar, y entonces solo recuperan el costo de lanzamiento, no el costo de producción, lo cual genera una situación extraña, que es que los ingresos netos se confunden con las ganancias. O sea, no hay nada que recuperar. Después de pagados los gastos de lanzamiento empezamos a ganar plata. No nosotros, las películas que viajan. Digo, las que viajan hacia acá y las que viajan hacia afuera. Lo que pasa es que la ecuación es peor que la tuya, no es 6-1. O sea, como acabas de contar en la industria editorial y la balanza de pagos. Pero digo, seguramente cuando El secreto de sus ojos hace 3 millones de espectadores acá, gana el Oscar y va a Uruguay, genera dumping. Porque en Uruguay viene con una potencialidad donde uno tiene que recuperar ese costo de lanzamiento en Uruguay. Y la película uruguaya tiene todavía que recuperar todo su costo de producción en ese mismo mercado. Entonces, el dumping no lo invento yo, digamos, es vender en un mercado por debajo del costo necesario para la recuperación de la inversión. Y eso es lo que hace el cine siempre. Con lo cual, entre la escasez de mercado y el dumping, la posibilidad de producir sin intervención del Estado es nula. Entonces, sabemos para quiénes son las políticas, sabemos por qué las queremos y sabemos por qué no pueden desarrollarse. Y ahí lo que empieza es una decisión de cómo atacamos esto. Y yo lo que veo, en líneas generales, analizando un poquito ahora desde afuera, ya que me pude correr de la locura de la producción en estos últimos años, es que siempre solo analizamos un pedacito, que es la industria cultural, en tanto la producción que va al mercado comercial. Entonces, nuestra lógica, ¿cuál fue? La ley de cine del año 57, que existía. 2 cines, no había otra cosa. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la película del cine? Decían, a las películas que le va más o menos recuperan la mitad. Bueno, la otra mitad se la regalamos. ¿Cómo? Y bueno, si la entrada vale $1, le damos $1 más. Y se subsidia el 100% del valor de la entrada. La lógica sigue siendo que vaya alguien al cine, si no, esa película no se puede hacer, con lo cual el fenómeno del tipo de medida que tomamos es comercial, no está atendiendo a la necesidad del ciudadano, está atendiendo a la necesidad de la producción, ¿no? Del sector específico. Pero bueno, fue la manera que se encontró y se hizo cine mucho tiempo de esa manera. Nosotros ahora nos rasgamos la vestidura por la tecnificación. La verdad que en el cine la tecnificación es un tema eterno y lo vivimos siempre, no es novedoso para nosotros. Entonces, para darles una pauta, en el año 75, que es el año último en que el país funcionó económicamente de una manera razonable antes de entrar en esta rueda que llevamos en los últimos 40 años
medidas neoliberales desastrosas. En el año 75 teníamos 25 millones de espectadores, 5.000 pantallas y 80 millones de espectadores año. Esa era la cantidad de gente que iba al cine. 75. En el año 75, 80 millones de espectadores año con 25 millones de habitantes. O sea que teníamos un ratio de casi 4 a 1, 3 y pico a 1. Cuando discutimos la ley en el 94, que fue el momento más grave, el 93, teníamos 30 millones, 30 y pico millones de habitantes, 20 millones de espectadores en salas. Había caído a la cuarta parte y habían crecido los habitantes. ¿Dónde estaban los espectadores? Se fueron a las pantallas. En el medio apareció la televisión compitiendo fuertemente con el cine, la televisión cerrada, el home rental, digo esa cosa extraña, todos ustedes la conocieron, así que no de ir a buscar un video a 4 cuadras, devolverlo rebobinado porque no te cobraba más caro, esas cosas que pasaban, digamos, en un mundo que ya parece de otra vida. Pero digo, había una cantidad de espectadores que se trasladaron hacia otro lugar, pero no te pagaban, no lo veías, no devolvían la inversión. Entonces, bueno, en el mundo del cine apareció un señor en Francia, que era Jacques Lang, que dijo, perdón, estos señores están vampirizando el sistema, tienen que pagar. Y desarrolló un modelo francés para que la televisión financie el cine por sus espectadores que se llevaban. Nosotros lo copiamos. La ley del 94, como no salió, porque lo quisimos hacer igual y no nos dejaron, bueno, conseguimos algo parecido. Y entonces apareció el subsidio electrónico, y eso nos permitió que, además de los espectadores en salas, los espectadores hipotéticos de los medios electrónicos nos devolvieran parte de la inversión y la ecuación volviera a cerrar. Cuando aparece Internet eso se pulveriza, porque Internet, a mí me gusta decir, todos saben cómo nace Internet. Internet es un invento de las universidades, y nace básicamente para compartir archivos, para decir esto es mío, quiero que vos lo puedas usar. Es un sistema socialista, no es un sistema capitalista, es un sistema para compartir, es un sistema para cooperar, no hay monetarización, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, es un virus en el capitalismo Internet, en términos de los modelos de negocios. Entonces, cuando aparece esto, decimos, ¿cómo monetarizamos esto? Y yo, disculpame que sienta, digo, nadie le encontró el cascabel de la monetarización. Porque precisamente lo tenés a Crosby, Nash, Steve, ¿quién era? Crosby. A Crosby, a Crosby con 80 años y el hígado en la mano, saliendo porque no le alcanza lo que le paga Spotify. Es inevitable, no hay forma. No hay forma porque el nivel de concentración es tan bruto que esa monetarización es para pocos. Entonces, eso todavía no se resolvió, y discúlpenme, no se va a resolver, no por lo menos de esta manera, no se va a resolver en términos de como nosotros hacíamos la ecuación de la mía es esta, vuelve así, la recupero de esta manera, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a pensar las políticas, decimos, bueno, teníamos un subsidio por entrada, después tenemos un subsidio electrónico, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No? Y ahí viene una primera discusión a tener en cuenta. ¿Pero por qué? Porque cambió el paradigma económico y nos obliga a pensar el mercado de otra manera, ¿ok? Lo mismo la cuota de pantalla. La cuota de pantalla que está tan... siempre se habla de la cuota de pantalla. La cuota de pantalla es una medida absolutamente peregrina. Es una medida pensada... La cuota de pantalla, el cine, es una medida perimida en términos de la lógica de la cuota de pantalla. La cuota de pantalla se establece en los años 60, cuando las salas de cine eran una puerta por la que uno entraba a un galpón de 3.000 personas para ver una película. El consumo era ese, o sea, uno buscaba en el diario qué película iba a ver a qué hora. Esto también es antediluviano, ¿no es? Vamos al Hoyts y vemos qué vemos, ¿no? No existe eso. Y en esa lógica el problema era acceder al lugar, y desde ese lugar uno explotaba comercialmente una película y esa película crecía. Yo me acuerdo de un caso que fue emblemático, que es que La deuda interna, película de Miguel Inti, le estoy hablando del 85, 86, ¿no? 85, del 85, no de los 60, se estrena en una sola sala, en el Cine Libertador, en la calle Corrientes, que hoy es un estacionamiento. Se estrena en una sola sala, a la semana abre a 8, a la semana abre a 25 y supera 1 millón de espectadores. Eso es imposible, o sea, no existe más. La única manera es como sale mañana la de los Giles, con 400 copias al mercado para barrer con todo lo que pueda. Entonces, es la cuota de pantalla para que me garanticen que entro a una sala, hoy no me sirve para nada. A ver, bienvenida cuando vino, porque recuperó políticamente algo que se había perdido hace 30 años, que era el derecho del Estado a regular el mercado. Se había perdido, entonces dijimos, volvemos a poner plata de cuota de pantalla. Lo que dijimos es, podemos entrar en los cines y decirles qué tienen que hacer con ese lugar, que era algo que parecía que no se podía. Ahora, lo cierto es que la cuota de pantalla de esa manera hoy no sirve. Entonces nos volvemos locos buscando ecuaciones, cómo hacemos para que nos den más cine, más películas, más lugares, cómo hacemos con la medida de continuidad para que no nos saquen. Y es una medida perimida, o sea, hay que pensar en otra, pero hay que pensar en una, porque si volvemos al ciudadano y uno de los derechos es que lo que se hace se vea,
no caigamos en lo que ha pasado con el cine en todos estos años, que nos han dejado producir pero nunca exhibir y comercializar. O sea, básicamente, quieren producir, ahí tienen una plata, diviértanse, para quieren venir al mercado, no, olvídense, esto no es de ustedes. Yo digo, bueno, me parece, no quiero ser muy extenso, pero nosotros tenemos una ventaja con respecto a otros sectores. La música la consiguió con el INAMU cuando discutimos la ley de servicio de comunicación audiovisual. Fue un evento muy divertido con Boris a las 3 de la mañana, pidiendo por favor que le dé un punto de algo y con Lozano parando la ley. Dijo, si no le dan la plata al INAMU, yo no firmo. Fue extraordinario. Éramos 7 en el Congreso. Y bueno, pero tenemos un fondo de fomento cinematográfico que hace que, como precisamente el mercado necesita plata para compensar lo que las películas no dan, necesita plata todo el tiempo. Y plata que luego se entrega a fondo perdido, como subsidio. Entonces, plata que todos los años se regala. Hay que llenar esa caja. Y la tenemos con algo que también es antediluviano, que es un impuesto de asignación específica, que es esta cosa previa a la caja única como concepto neoliberal, ¿no? Entonces, el nuestro sobrevivió con una movilización muy importante en los años 90, y por algunas cosas más berretas que no vale la pena contar, pero que esta cosa es que sí, nos juntamos con el convenio, dijo que sí, yo que sé, esta cosa es media así, que algún día que se las cuente puede ser muy divertida. Pero sobrevivió ese impuesto de asignación específica, con lo cual todos los años juntamos dinero que vuelve al cine. Hoy una primera medida clara es que hace 2 años, en el 2017, por primera vez en 60 años que tenemos este impuesto, este gobierno incluyó en otra ley la limitación de eso, ese impuesto no se pierde, pero lo deja de recibir el Instituto a partir del 2022. Le puso una fecha límite al impuesto de asignación específica, con lo cual hoy hay una medida clara, política, inevitablemente importante. Y de hecho no es menor, si uno lee la plataforma, por ejemplo, del Frente para Todos, para ver que lo único que dice es esto, garantizar el fondo. Digo, ya le dijeron, Alberto, todo lo que van, le dicen, che, maten eso, no, que hay que bajarlo. Te digo, esa es una medida clara, hay que derogar los incisos E y del artículo 4 de la ley, ya no me acuerdo cuál, por ahí la tengo anotada, pero eso en primer lugar. Ahora, ¿eso qué es? Ese impuesto es un impuesto a las pantallas en las que se ve cine, y ese impuesto se cobra en los cines, se cobra en la televisión y no se cobra en internet. Entonces hay, durmiendo el sueño de los justos, un proyecto de ley de Julio Raffo contra diputado, en nombre del sector, para expandir ese impuesto a las plataformas digitales y que también contribuyan, como decías vos, a este fondo de fomento. A partir de ahí, digamos, yo me gustaría pensar algunas líneas generales en función de las políticas, no decir hay que subir el costo a tanto, hay que decir cosas que son más específicas, pero sí me parece que lo primero que tenemos que decir es, bueno, volvamos a la esencia, nosotros no hacemos leyes para el sector, hacemos leyes para los ciudadanos. Lo primero que tenemos que garantizar es un sistema de fomento que permite que los ciudadanos tengan derecho a expresarse culturalmente y tengan derecho a recibir las expresiones culturales. Ese es un primer lugar, después hablamos de la industria, pero ese es claramente un primer lugar. En segundo lugar, y así voy a agarrar el apunte para no perderme de nada, desarrollar políticas de fomento que incluyan a todos. Y cuando decimos incluyan a todos en la diversidad, hay un concepto que viene ad hoc de la inclusión, que es el de la discriminación positiva. Incluir no es abrir el juego, es abrirlo y hacerlo posible para que los que no puedan entrar entren, ¿no? Entonces hablamos de discriminación positiva cuando hablamos de los pueblos originarios, cuando hablamos de las cuotas para las mujeres, cuando hablamos de distintas posibilidades de incluir de una manera u otra en las políticas a gente que, aunque abras el juego, no entra fácilmente. Después, desarrollar un modelo de fomento que tienda a desconcentrar el mercado de exhibición. La concentración del mercado de generación de contenidos en el cine siempre tuvo que ver con lo difícil que es producir. Necesitábamos laboratorios de cine, equipos complicadísimos, luz. Entonces, si vos te vas a la historia del cine en el mundo, siempre se hacía en 2 o 3 ciudades para los países. Eso con la tecnología se rompió. Y está bueno que favorezcamos que se rompa, no para que no haya industria, sino para que haya industria en todos lados y para que realmente las posibilidades sean diversas y no sigamos trayendo a todo el mundo a los centros de producción concentrada. Después, establecer una regulación del mercado, cuotas de pantalla, etcétera, ya entrando sí, pensando en la industria cultural y en el mercado específico, que atienda a la realidad de hoy del sector, ¿no? Decíamos, en las salas, en la televisión, en la pantalla. Por ejemplo, hay países que han incorporado porcentajes de biblioteca en las plataformas. Hay países que han incorporado porcentajes de facturación para producción. Hay países que han incorporado algoritmos de sugerencia. Ustedes se meten en Netflix y les sugiere contenido para Pablo.
¿no? Me dice a mí, ¿qué quiero ver? Poneme ahí películas nacionales, un 30% de lo que aparece ahí tiene que ser nacional. Quiero decir, hay distintas maneras de regular ese mercado para que el consumo acceda, pero no nos olvidemos que el mundo digital es un lugar donde está todo y eso hace que uno no vea nada, ¿no? Si no hay algún direccionamiento específico, es posible no ver nada, por lo menos. Después establecer una expansión del circuito comercial, rompiendo la lógica solamente del cine comercial y yendo al espacio del cine de arte y ensayo y de las películas que tienen derecho a verse. El Instituto de Cine hizo algo con los espacios Inca, que lamentablemente fue una experiencia frustrada, que quedó muy bien plantada en el cine común, pero bastante poco extendida al resto. Después hay que estudiar el nuevo paradigma económico del cine y empezar a tomar medidas para que el fomento del cine industrial tenga sentido con la realidad que tenemos hoy en el mercado, no con la que teníamos hace 50 años con la sala de cine, el subsidio por entrada, etcétera, etcétera. Tenemos que estudiar cómo es hoy. Acá ya entra una cosa más personal, yo creo que tiene que ver con algo que se pide, inclusive en las sugerencias, en las orientaciones políticas que hace la UNESCO para la aplicación de la Convención por la Diversidad Cultural, que es que las políticas de fomento son para las productoras independientes y para las personas físicas independientes. Quiere decir que no forman parte de los medios concentrados ni de los que tienen intereses en la distribución y la exhibición. Hoy no funciona así en nuestro país. Hoy los canales de televisión reciben subsidios para hacer cine, las empresas de los canales reciben subsidios. Esto es una barbaridad, lo dijimos en el 94, hace 15 años que digo lo mismo, en el 25 nadie me da bola, pero bueno, cuando puedo lo meto. Pues. Después estamos hablando del derecho del ciudadano, algo que también está olvidado, que es proteger el patrimonio audiovisual, ¿no? O sea, no tenemos una ley que duerme, otro sueño de lo justo, que es la SINAINI, que la verdad que a esta altura ya es lamentable que no hayamos podido todavía desarrollar una cinemateca razonable y una preservación. Y en esto es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de preservación la gente piensa en el cine mudo, pero lo que más se perdió es el cine digital del 2000 al 2015, con sistemas filmando en VHS, en 8, en no sé qué, de gente que precisamente, sobre todo con producciones muy independientes, que terminaban por ahí en un DCP, que era el sistema para proyectar en los cines, y decían, bueno, lo tengo en digital en DCP, y se acabó el DCP y desapareció la película. O sea, no hay nada, no hay manera de recuperar ese material. Después desarrollar políticas de formación de espectadores en todos los niveles de educación pública nacional, así que esto va pegado a la decisión de tener un modelo de fomento. Y por último, entender que la televisión, acá disculpen lo largo con una pequeña digresión, es difícil decir que es el cine y que no, ¿no? O sea, nosotros, el cine en realidad siempre fue eso que se proyectaba en las salas. El cine siempre se definió por el sistema de exhibición. Cuando en el año 94 quisimos sacar el paso 35 milímetros de la ley y definir qué era una película, lo volvimos a poner. Estaban todas las personas más inteligentes del sector discutiendo y no hay forma de definir qué es una película en sí. Desde que un día Warhol puso una cámara así y filmó 1 hora y media enfrente de un edificio, la película dijo, esto es una película, se acabó toda posibilidad de decir que el conflicto dramático, que los personajes, no hay nada. O sea, el cine es, como dice la ley, una sucesión de imágenes en movimientos con o sin sonido, y ahí define por la negativa que no sean espectáculos deportivos ni televisivos. O sea, dicen, todo menos esto, ¿no? Por decir de una manera. Es decir, sáquenme afuera de esto, el resto es cine. Bueno, la verdad es que eso venía pegado a que la televisión tenía un modelo de negocios claro, real y posible, y no necesitaba del apoyo del Estado para funcionar, y eso perimió hace 20 años. La televisión hoy también requiere de modelos para enfrentar a los modelos concentrados, con lo cual, por último, la modesta propuesta es que exista un modelo de fomento y un fondo de fomento propio para los productos televisivos, y algún día sabemos cuáles son las diferencias. Gracias. Bueno, gracias.